Una leyenda es un relato que combina elementos reales con maravillosos y fantásticos, que están enmarcados en un contexto geográfico temporal y que están íntimamente relacionados con la cultura y tradiciones de un lugar. Cuenta la leyenda que 13 niñas valencianas y amantes de la fiesta desde bien pequeñas consiguieron, pasados muchos años, representar a su ciudad siendo corte y fallera mayor de Valencia. Esta leyenda tiene cantidad de personajes, y qué mejor que ellos para contaros de la forma más verídica posible el mejor año de la vida de estas 13 falleras. Todo empezó en 13 fallas de Valencia. San Ignacio de Loyola, Jesús y María. Poeta Emilio Baró, Enrique Ginesta. Micer Rabasa, poeta Maragall. Conde Salvatierra, Cirilo Amorós, Mercado de Colón. Islas Canarias, Trafalgar. Gaiano Lluc. Avinguda Burxassot, Pare Carbonell, Falla Benicalau. Almirante Cadarso, Conde Altea. Fernando el Católico, Ángel Guimerá. García Lorca Olta. Doctor Gil Morte, Doctor Vila Barberá, es doctors. Fray Pedro Vives, Bilbao, Maximiliano Tous. Obispo Jaime Pérez, Luis Oliag. Sin saberlo, el 30 de septiembre de 2023 marcó un antes y un después en la historia de estas comisiones. Señorita Natalia Palomero Andreu, señorita Lucía Santa Rufina Terrasa, señorita Carla Olmos Llovera, señorita Beatriz Prieto López, señorita Lucía Pastor Ramos, señorita Marta Teresa Chapa Herrero, señorita Jessica Ojeda Vázquez de Agredo, señorita Carmen Moyá Boscá, señorita María Estela Arlandis Ferrando, señorita Lucía Hernández Caraval, señorita Celia Fuster Pallarés, señorita Nuria Solaz Jiménez, señorita Ana Miralles Coloma. Cuando oí el nombre de nuestra hija en Fonteta, sentí una explosión de sentimientos, de alegría, de ilusión, pero sobre todo de orgullo de ver dónde había llegado nuestra hija. Fue muy emocionante verla desfilar, llorando, que nos contagiaba el llanto y la alegría a la vez a todos. El proceso de elección lo vivimos con mucha responsabilidad, ya que era muy difícil, teníamos que elegir de entre 73 a 13 y de entre 13 a 1 y tenían que representar a todo el mundo fallero. No fue fácil, pero bueno, yo creo que nos salió muy bien. Que el mundo fallero está muy orgulloso de todas vosotras y que nosotros, los 7, estamos muy orgullosos. Los 6 estamos aquí y por supuestísimo, pues Artur, que sabéis que desde arriba os está viendo en todo momento. El momento de la llamada es un momento muy intenso. Yo recuerdo que estaba cogida de la mano de María Estela, mirando sin parar la pantalla del móvil, un móvil que estaba con la pantalla oscura. Y de repente esa pantalla comenzó a vibrar la mano y a iluminarse con un número de teléfono muy largo. Ese momento es un momento en el cual es muy intenso, muy rápido y empiezan como un montón de imágenes a pasarte por la cabeza. Y en ese momento entendí que todas esas imágenes se iban engranando, haciendo la más bonita de las películas. Una historia perfecta, estaba todo engranado y muy rápido. ¿Ves? Yo me sentí dichoso. Sí, yo también. La verdad, muy afortunado, ¿no? de lo que íbamos a vivir y con las personas con las que íbamos a vivir. Pues para nosotros fue un momento muy emotivo. Fue realmente el momento de decir, los sueños se hacen realidad, una emoción la que transmitían y el orgullo de decir, es que son nuestras hijas las que están ahí ahora en este momento. Los primeros meses con ellas pues fueron meses también de incertidumbre por ambas partes, tampoco sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Ellas venían pues muy ilusionadas, ¿no? por ese año tan maravilloso que iban a vivir o que esperaban vivir. Pero bueno, poco a poco yo creo que fueron consolidándose como grupo y consolidándose como corte y fue muy bonito vivirlo con ellas de primera mano. Jo sempre dic que el que passa en Canal se queda en Canal. El Canal és diferent, Canal és un submón diferent a les falles. Canal és una història diferent. O sigui, les nits de Canal i els dijousos de Canal són un món diferent. Jo les vull molt, I intente fer des de l'escenari que això passen espectacularment bé, les 13, i crec que ho han passat molt bé. Així que el que passa en Canal se queda en Canal.
Pues nada, nos encontramos 13 chicas que no conocíamos absolutamente de nada y evidentemente pues tuvimos que encajar poco a poco con cada una de ellas. Y bueno, ha sido una experiencia muy positiva. Pensamos también que es un grupo ejemplar, que esperamos que las del 2025 se apoyen mucho en ellas y entonces puede que sea un año tan bueno como el que hemos tenido este año. Las fallas de 2024 serán especiales por muchas cosas, pero sobre todo por haber vivido con ellas en primera persona, acompañándolas, viéndolas sus reacciones y llegando a la conclusión de que han sido unas chicas fantásticas, de 10, 13 chicas maravillosas en todo. Pues sí, os tengo que decir la verdad, poner mi primera banda fue complicado, pero os voy a decir el motivo, porque entre los nervios y la aguja que es fina se me doblaba, pero la verdad es que fue muy emotivo y más colocárselo a María Estela y a toda su corte. Pues el día que vimos a nuestras hijas desfilar en Palau, sentimos muchísimo orgullo de ver a nuestras hijas y sobre todo el que hubieran alcanzado el sueño que llevaban deseando desde niñas. Y entonces llegó marzo. Ver a mi hija subir de las Torres de Serrano el día de la crida fue una experiencia increíble. Es cierto, recuerdo una anécdota muy chula. El día de Fonteta, cuando la recogimos, ella nos decía: mamá, escucha, ¿sabes que voy a estar en las Torres de Serrano? Y tú vendrás, mamá. Y le decía: sí, claro, iré a verte. Y luego, pues verla allí, pues fue algo mágico. Señor Pilotenni, ¿puedo comenzar la pasoleta? 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 Señora Pilotécnica, ¿puedo comenzar la pasoleta? Señor Pilotécnico, 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 ¿puedo La primera mascleta, que fue súper solemne, la verdad es que trasladamos un cariño enorme a la gente que había sufrido mucho en Campanar y fue maravilloso que todos les mandáramos ese cariño. Eso quedará para siempre en mi memoria y en mi corazón. No lo vamos a negar, hemos pasado mucho sueño, pero bueno, también han sido momentos muy bonitos en los que hemos compartido pues, el día a día, las emociones. Hacemos a veces de coach para las chicas porque las podemos acompañar y a veces ayudar en algunas cosas. Ver a nuestra hija pasar por delante de la Virgen para llevar el ramo, ese ramo que con 10 meses ya llevó, fue tan bonito, fue una ilusión tan grande, un sueño cumplido y para nosotros una gran alegría. Sobre todo pensar que era el penúltimo ramo que iba a recibir la Virgen, para mí fue maravilloso y un momento súper feliz, bueno, para mí y para su padre. Para nosotros este año las fallas han sido muy especiales porque hemos podido vivirlas desde otro punto de vista diferente. Y además poderles ver y acompañarles en estos momentos tan mágicos ha sido un recuerdo inolvidable para nosotros. Nuestro momento favorito de la Semana Fallera fue sin duda el terratremo al final del 19 de marzo. Bueno, y disfrutar de todos los actos con las chicas, como los privilegiados. ¿Y la cabalgata del fuego qué? Hostia, qué bien lo pasaban ellas. Ese día con ellas fue espectacular. No, lo bueno de ese día fue que ellas nos vestían a nosotros. Así como normalmente nosotros ayudábamos a vestir a ellas y ellas nos ayudaban a nosotros. Lo que más me gusta de Natalia es que es muy cariñosa conmigo y en los momentos que no estoy bien ella me intenta ayudarme. A mí lo que más me gusta de Bea es que es generosa, amable, buena,
ella siempre me intenta apoyar en los momentos que pues tengo malos. Lo que más me gusta de Lucía es que es muy divertida y está siempre muy pendiente de mí. Lo que más me gusta de Celia es que me cuida mucho y es muy elegante. Lo que más me gusta de Jessie es que me cuida mucho y es muy divertida. Y a mí lo que más me gusta de Nori es inteligente, amable, es como mi segunda hermana mayor. Lo que más me gusta de Ana es que me quiere mucho, es muy divertida, siempre me consuela pues haciéndome reír. Lo que más me gusta de Carla es que la considero como mi hermana mayor. Y tengo muchísima confianza con ella, me trata súper bien y la quiero muchísimo. Lo que más me gusta de Marta es que es una persona súper simpática y que cualquier momento con ella te lo pasas genial. Lo que más me gusta de Lucía es que es muy amable, muy risueña y además siempre me ha cuidado. Lo que más me gusta de Carmen es que me cuida como si fuera su hermana pequeña y es súper graciosa y súper divertida. Pues lo que más me gusta de Lucía es su forma de ser, que es muy buena, muy cariñosa y que la quiero mucho. Lo que más me gusta de Estela es que es súper divertida, que hace todos los momentos únicos y que es súper atenta. Del 12 al 14 de febrero, jo, qué días hay en Oviedo. Bueno, lo que me llevé es seguramente lo que me esperaba, que era la admiración en cuanto pasamos 2 kilómetros fuera de casa, la admiración que despertaron, el aguante que tuvieron, porque cuando llega la corte nueva siempre nos iremos de viaje, pero es trabajar, es sufrir, pero también es pasarlo bien y tener convivencia. La verdad que disfrutamos mucho del viaje, incluso nosotros que nos fuimos unos días antes, casi no llegamos a la mascleta, ¿verdad? Resacoso, deprisa y corriendo, no nos dejaban pasar. Claro. Fue divertido. Estuvo bien, estuvo muy guay. Se ha ido forjando una amistad muy bonita y espero que la tengáis así toda la vida. La verdad es que nos lo habéis puesto muy fácil, sois muy cercanas y muy cariñosas. Porque nos habéis hecho partícipes de muchos aspectos de vuestro año. Y hemos vivido momentos muy bonitos con vosotros y actos muy emotivos. Y todo fue guay, hermana, guay. Lo bonito de esta leyenda es que todo aquello maravilloso, fantástico y mágico de la historia que parece irreal es totalmente verídico y es lo que ha unido para siempre la vida de estas 13 mujeres. Y como toda protagonista de una leyenda, volvemos a casa después de esta frenética aventura, llevando con nosotras para siempre todo lo vivido, sentido y aprendido durante estos 12 meses. Con el inmenso orgullo y profundo agradecimiento de haber sido la Corte de Honor y la Fallera Mayor de Valencia 2024. Y ahora solo nos queda dar las gracias. Gracias a cada una de las personas que nos han acompañado en este sueño. Para nosotras, vosotros sois los protagonistas, los que habéis hecho que todo esto sea posible. Pero sobre todo, gracias al mundo fallero por cada sonrisa, cada aplauso y cada mirada cómplice. Siempre estaréis guardados en cada uno de nuestros corazones, como un tesoro de nuestra querida ciudad. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y una ligera tristeza, nos toca decir adiós a este gran ejercicio. Nos despedimos de Valencia, pero permanecemos en ella en cada uno de nuestros casales. Sabiendo que somos unas afortunadas de haber vivido algo tan maravilloso que solo pasa una vez en la vida. Pero que si pudiésemos, volveríamos a empezar 1 y 1000 veces, si es junto a todos vosotros. Porque los mejores momentos de la vida están destinados a ser compartidos, y compartirlo ha sido el mejor regalo. Valencianos y falleros, gracias por hacerlo posible. Hasta siempre, Valencia. Hasta siempre, 2024.